Capítulo 6. Es una bonita mañana, señorita Angelina, tal como yo se lo pronostiqué, comentó Emily mientras descorría las cortinas. Angelina yacía con los ojos cerrados y no se movió. No deseaba enfrentarse al mundo. Solo quería permanecer dormida y no tener que despertar a la realidad de que jamás volvería a estar con el príncipe. La noche anterior había llorado hasta quedar exhausta. Se había obligado a soñar con los momentos maravillosos cuando él la había besado. No podía apartar de su mente la pasión que oyó en su voz cuando le dijo que quería que le perteneciera, ni la certeza de que eso era lo que ella deseaba también. Se habían convertido en uno solo y ella sabía que ninguno de los dos estaría completo sin el otro, pero al día siguiente él regresaría a Cefalonia y ella se quedaría en Inglaterra. La mitad de Europa se interpondría entre ellos, así como una soledad que estaba más allá de las palabras. No pudo evitar pensar que si ella fuera la que estuviera en Grecia le sería más fácil soportarlo. Allí estaban la luz, la sensación de estar cerca de los dioses y la certidumbre de que todas las cosas pasan. Pero no era cierto, donde quiera que estuvieran sería lo mismo. Se necesitaban uno al otro. Creyó al príncipe cuando le dijo que ella lo inspiraba. Pero él era un hombre muy viril que también la deseaba como mujer. ¿Qué va a ponerse usted hoy, señorita Angelina?, preguntó Emily interrumpiendo sus pensamientos. Angelina quiso decir que lo único que quería era un hábito de tela burda, pero sabía que Emily no la entendería y se horrorizaría ante aquella respuesta. Deseaba decirle a la vieja sirvienta que se fuera y la dejara sola, pero comprendía que aquello sería poco amable. Recordó que si bien ella no deseaba salir y enfrentarse con el mundo, Tui que había saltado de la cama tan pronto como Emily abrió las cortinas sí quería hacerlo. Esperaba que la vida se desarrollara a su alrededor con una puntualidad que hacía que se resintiera con el menor retraso. ¿Cuál vestido crees que debo ponerme, Emily?, preguntó Angelina, aunque no le importaba realmente. Anoche se había puesto el vestido que había considerado más adecuado para ir con el príncipe a la fiesta, pero hoy solo los sirvientes se darían cuenta de si llevaba puesto un vestido bonito o su bata de casa. Casi con horror recordó que aquella noche tendría que vestirse para cenar con Lord y Lady Highulet. ¿Cómo iba a poder comportarse de manera agradable con los hombres que se sentaran a su lado y que más tarde la invitarían a bailar cuando todo lo que deseaba era estar en los brazos del príncipe? Sabía que haría todo lo requerido de ella de una manera automática, pero que en realidad estaría muerta porque la luz del espíritu había escapado de ella. Eso era lo que el príncipe se llevaba consigo a Cefalonia, la luz que los griegos habían visto en las personas a quienes amaban, la luz que el príncipe dijo que la envolvía a ella cuando la vio en el vestíbulo de la embajada, la luz que jamás volvería a brillar. Cuando se hubo vestido sin mirar qué traje le había seleccionado, Emily bajó a desayunar. Solo cuando Ruston le habló acerca del maravilloso día que hacía y lo felices que todos estaban de que el rey estuviera lo suficientemente bien como para ser coronado fue cuando se dio cuenta de que llevaba puesto un vestido muy elaborado. Estaba confeccionado en encaje y chifón y la primera vez que lo usó le pareció que la hacía aparecer como una princesa de cuentos de hadas. Sin amor no tengo nada, se dijo. Subió para darle los buenos días a su abuela y llevó a Tui a dar su primer paseo del día. El príncipe le había dicho que no la volvería a ver, pero aún así se sentía tensa y emocionada ante la posibilidad de que él cambiara de opinión. El sol brillaba como oro sobre los árboles y las flores, pero los minutos pasaron lentamente hasta que fue hora de regresar a casa. No obstante, estaba determinada a verlo cuando saliera más tarde. Él partiría en dirección a la abadía a las 11 y calculó a qué hora regresaría después de la larga ceremonia. Lo estaría esperando. Tenía que verlo una vez más para hablarle de nuevo acerca de su amor. Sentía deseos de gritarle que en realidad no la amaba. De no ser así, ¿cómo era posible que él estuviera dispuesto a dejar pasar aquellos momentos que todavía podían disfrutar juntos? Comprendía que por el gran amor que él le tenía se había negado la noche anterior a caminar junto al lago y sería un error de parte de ella el tratar de apartarlo del camino que se había trazado.
Yo te amo, susurró ella cuando salía al jardín con la esperanza de que sus pensamientos llegaran hasta él. Con tristeza recomenzó el quehacer diario tal como lo había hecho durante meses. Le leyó los periódicos a su abuela y hasta logró aparentar indiferencia cuando Lady Medwin se preguntó por qué el nombre del príncipe no aparecía en ninguna de las listas de invitados de los festejos que habían tenido lugar la noche anterior. Quizá esté cortejando a alguna princesa en secreto. ¿Por qué piensas eso, abuela?, preguntó Angelina. Daisy Hewlett me dijo que él había venido a buscar esposa. Y hay muchas princesas disponibles, así que no debe de tener muchos problemas. Angelina no respondió. La agonía que había sentido antes al pensar en el matrimonio del príncipe se había convertido en un dolor que parecía extenderse por todo su cuerpo. Estás un poco pálida esta mañana, observó Lady Medwin de repente. Será mejor que salgas al sol a ver si eso pone un poco de color en tus mejillas. Me gustaría hacerlo, abuela. El rey ciertamente escogió un día espléndido para su coronación, continuó la anciana. Solo espero que el largo y cansado ritual no lo mande de regreso a la cama. En mi opinión es demasiado pronto para que haga algo tan agotador. Hablaron acerca del rey durante un rato hasta que por fin Angelina pudo escapar y correr escaleras abajo con un poco más de ánimo porque ahora podría ver al príncipe partir para la abadía. Como de costumbre no había nadie en el jardín y puso a Tweety sobre el pasto antes de acercarse a su lugar secreto de observación desde donde podía ver la embajada. Los arbustos habían crecido mucho durante el verano y era difícil mirar a través de ellos, pero finalmente Angelina pudo quedar frente a la puerta principal de la embajada y ver sin ser vista. La alfombra roja ya se encontraba extendida pero la puerta estaba cerrada y tuvo que esperar durante varios minutos antes que oyera el ruido de un carruaje que se aproximaba. El carruaje cerrado llegó hasta la puerta principal. Un buen número de lacayos apareció y un minuto después otro carruaje también cerrado se colocó junto al primero. Angelina observó con interés. Primero vio salir al ministro, lo reconoció porque ya lo había visto en otras ocasiones. Este fue seguido por otro oficial de alto rango y después por otros dos. Todos ellos subieron al primer carruaje, el cual se puso en marcha. El siguiente vehículo tomó su lugar. Luego apareció un hombre moreno, de barbas, que llevaba un impresionante uniforme bordado. Se trataba de Carilaos Costas, el ministro del Exterior, que iba acompañado por otros 3 oficiales. Subieron al carruaje y se alejaron. Angelina vio que de las caballerizas salía un coche abierto tirado por 4 caballos, el cual iba conducido por Alexis. Un lacayo uniformado iba junto a él y otro estaba parado en la parte de atrás. Contuvo la respiración. Sabía que muy pronto vería al príncipe. Él apareció en la puerta y Angelina sintió que su corazón daba un doble salto mortal. Tenía deseos de gritar y decirle que su aspecto era magnífico. El uniforme llevaba un buen número de condecoraciones que brillaban bajo la luz del sol, pero su hermoso rostro tenía una expresión seria. Desde lo alto de la escalera miró un momento hacia el jardín y Angelina supo que él pensaba en ella. Te amo, oh mi amor, te amo, gritó su corazón. La expresión de él no cambió y con tristeza comprobó que no había recibido su mensaje. Subió al carruaje y se sentó solo en el asiento de atrás mientras que el capitán Southos junto con otro ayudante de campo lo hacía en el asiento de enfrente. Los lacayos se inclinaron respetuosamente cuando el carruaje se puso en marcha. Ella lo siguió con la mirada hasta que desapareció al otro extremo de la plaza. Lo veré una vez más, se dijo con tristeza, y luego será el fin. Se dirigió hacia la banca donde se habían sentado por primera vez a conversar y pensó en cada cosa que él le había dicho. Era como si una fuerza irresistible los hubiera unido haciendo que jamás pudiera escapar de él. Permaneció sentada allí un largo rato y después regresó a la casa sabiendo que lo único que le quedaba era esperar el regreso del príncipe. Angelina esperaba que su abuela hubiera dormido toda la tarde como ya era costumbre, pero Lady Medwin tenía otros planes.
Resulta demasiado aburrido dormir cuando pude haber estado en la abadía de Westminster presenciando la coronación, comentó ella. Lo que sugiero que hagamos, mi querida niña, es que me leas acerca de la coronación de la reina Victoria de un libro que se encuentra en el estudio. Ve a ver si puedes encontrarlo. Entonces las dos podremos pretender que nos encontramos en la abadía. Angelina encontró el libro y regresó a la habitación de su abuela. Mientras leía con su voz suave y dulce, sus pensamientos escapaban hacia el príncipe presenciando la coronación rodeado de todos los demás representantes de la realeza. Más tarde los periódicos informarían que la ceremonia no tuvo la gloria y el esplendor que hubiera tenido en junio. En ese entonces los trenes llegaban a la estación Victoria cada media hora trayendo a visitantes reales que venían de todas partes del mundo. Angelina había leído la lista de los invitados, pero hoy muchos de aquellos grandes nombres y títulos no se encontraban presentes. Había sido demasiado hacer el viaje 2 veces. Lady Medwin también había obtenido alguna información de Lady Higlet. Daisy me informó, dijo ella, que el octogenario arzobispo de Canterbury se encuentra tan débil que muchos piensan que no sobrevivirá a la ceremonia. Qué horrible sería si muriera mientras se encuentra coronando al rey, observó Angelina. Ciertamente sería catastrófico, estuvo de acuerdo Lady Medwin, y debemos rezar porque algo así no ocurra. Angelina recordó que el príncipe le había dicho que los incidentes que ocurren en la abadía solo resultan interesantes si hay alguien con quien comentarlos. Se preguntó si esa noche él desearía comentar algo de lo ocurrido con ella. Te amo, gritaba su corazón. Con alivio se dio cuenta de que era hora de llevar a Tweety al jardín. Desafortunadamente Lady Medwin tenía deseos de conversar. Siguió hablando acerca de una y otra cosa hasta que Angelina sintió pánico de que el príncipe regresara y ella no estuviera allí para verlo. Tweety quiere salir, abuela, dijo ella por fin dándole al pequinés un leve empujón con el pie. Que se encontraba durmiendo plácidamente, protestó por ser despertado de aquella manera. Entonces es mejor que vayas, querida, no tardes demasiado. Tengo muchas cosas de que hablarte y me siento mejor hoy. Debe ser por la emoción que hay en el ambiente. No me tardaré mucho, prometió Angelina. Sabía que una vez que el príncipe hubiera entrado en la embajada no tenía objeto quedarse en el jardín. Ruston le entregó la llave y ella cruzó la calle y entró en el jardín. Se volvió para ver la embajada. La alfombra roja seguía extendida y había varios lacayos esperando al final de la escalera. Supuso que el embajador y los demás dignatarios ya habrían regresado y solo esperaban al príncipe. Sin lugar a dudas vendría a reunirse con ellos para una de aquellas conferencias que a él le parecían tan aburridas. Le hablarán acerca de su matrimonio, se dijo Angelina. Hasta Lady Higlet sabía que tomaría una esposa, lo cual indicaba que su decisión era discutida en París y sin duda en otras embajadas a través de Europa. Una vez más Angelina pensó en que llegaría el día en que leería la noticia de su boda y sería como una espada que le clavaran en el corazón. Cerró la puerta del jardín y se acercó a los arbustos donde se había apostado aquella mañana. Entonces se le ocurrió que podría esperar el coche del príncipe desde el otro lado de la plaza. Aquello le daría la oportunidad de verlo por más tiempo y si se apresuraba a cruzar el jardín podría estar en su lugar de costumbre a tiempo para verlo descender y entrar en el edificio. Como si supiera hacia dónde se dirigía su ama, Tweety se acercó a los arbustos donde ella se había escondido aquella mañana, solo que esta vez Angelina siguió adelante. Ya había avanzado un buen tramo cuando se volvió para ver si Tweety la estaba siguiendo. No pudo verlo pero lo escuchó ladrar y se le ocurrió que quizá vio al gato de la embajada. Se regresó a buscarlo pero Tweety no corría como lo hubiera hecho si hubiera visto al gato sino que ladraba en dirección a los arbustos. De pronto de entre las plantas salió un hombre. No podía verlo con claridad. Se cubría con lo que parecía ser una gabardina negra. Cuando el hombre salió de los arbustos Tweety le volvió a ladrar y ante el horror de Angelina le dio una patada que lo hizo rodar por el pasto. Se acercó furiosa pero cuando llegó junto a Tweety el hombre ya había salido por la puerta desapareciendo en la calle. Levantó al pequeño perrito en sus brazos y lo acarició. Pobrecito, ¿cómo se atreve ese hombre a hacerte eso?
dijo Angelina para calmarlo. Ya no habría tiempo para ir al otro lado del jardín. Era mejor acomodarse en su lugar de costumbre y llevar a Tuitui consigo. Con cuidado apartó las hojas de los arbustos para no asustar al perrito y entonces vio algo que la hizo detenerse en seco. Alguien ocupaba su lugar habitual. Podía ver la parte de atrás de la cabeza de un hombre. Era obvio que alguien más deseaba ver al cortejo regresar de la coronación. Tendré que buscar otro lugar, pensó Angelina. Entonces, mientras se preguntaba dónde se colocaría el hombre frente a ella, se movió dejándola ver algo que brillaba. Por un momento le pareció tan increíble que pensó que estaba soñando. El hombre que vigilaba la entrada de la embajada tenía un rifle en la mano. Como le pareció imposible, volvió a mirar para asegurarse. Entonces contuvo la respiración. Con mucho cuidado para no hacer ruido se apartó de los arbustos. Pensó con desesperación qué podía hacer. Su primera idea fue correr a la embajada para avisar del peligro, pero el asaltante se daría cuenta de que había sido descubierto y desaparecería. Volvería a intentarlo más adelante, pensó ella, y en aquel momento supo lo que debía hacer. Corrió a través del jardín con Tuitui en los brazos hacia la otra puerta. Salió a la calle y comenzó a correr tan rápido como le era posible hacia la entrada de la plaza por la cual llegaría el príncipe, rezando porque no fuera demasiado tarde, pero no había señal del carruaje. Adelante se veía el tráfico de Hyde Park. Grandes multitudes esperaban para vitorear al rey, quien después de tantos problemas por fin había sido coronado. Permaneció parada, esperando con la mirada fija en el extremo de la calle. Tuitui se revolvía en sus brazos. Tenía calor y no le gustaba que lo llevaran en brazos por mucho tiempo, pero Angelina solo lo apretó más. Tienes que esperar. Tenemos que salvarlo, Tuitui, dijo ella. Su vida se encontraba en peligro. Los revolucionarios de quienes él había hablado no habían esperado a que regresara a su país, sino que estaban preparados para matarlo aquí, en Inglaterra. Vio a los caballos que se acercaban y se lanzó a la calle sujetando a Tuitui con el brazo izquierdo y agitó desesperadamente el derecho. Por un momento le pareció que Alexis no iba a poder controlar los caballos y que estos la iban a atropellar, pero logró detenerlos a pocos metros de ella. Corrió hacia el costado del carruaje y vio la expresión de sorpresa en el rostro del príncipe. ¿Qué es lo? Comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. Hay un hombre esperando para matarte, escondido entre los arbustos frente a la embajada. Por un momento una expresión de incredulidad apareció en el rostro del príncipe. Iré a investigar, Alteza, intervino el capitán Soutsos. El lacayo abrió la puerta del carruaje y el capitán se bajó seguido por el otro ayudante de campo. Angelina le entregó la llave del jardín. Si entra usted por la puerta de este lado, él no lo verá. Es una buena idea, dijo el capitán. Gracias, señorita Medwin. Ven conmigo, dijo el príncipe extendiéndole la mano. Angelina subió al carruaje y se sentó junto a él. El capitán Soutsos miró al cochero. De vuelta en la primera esquina a la derecha y espere allí hasta que vengamos por ustedes. Alexis hizo con el látigo una señal de asentimiento y mientras los dos oficiales se alejaban, el carruaje se adelantó lentamente y dio vuelta a la derecha. Frente a un pequeño jardín, Alexis detuvo el vehículo bajo la sombra de un árbol. Angelina, sentada con Tuitui todavía en sus brazos, no podía decir nada. Había salvado al príncipe y eso era lo único que importaba, pero la agonía que había padecido ante la idea de no lograrlo la hacía desfallecer. Como si adivinara lo que ella estaba padeciendo, el príncipe tomó a Tuitui y lo colocó sobre el otro asiento y tomando la mano de ella entre las suyas dijo: Gracias, mi amor. ¿Cómo imaginar que algo así podría ocurrir aquí en la seguridad de Inglaterra? Angelina sintió que se estremecía al contacto de sus dedos y como si volviera a la vida sintió que su debilidad desaparecía. ¿Y si no lo hubiera visto? Preguntó ella en un susurro. Pero lo hiciste y no moriré, por lo menos no hoy. Los dedos de ella se cerraron sobre los de él. No hables así, suplicó ella. No puedo soportarlo. No tengo miedo de morir, respondió el príncipe. Es más, mientras estaba en la abadía pensaba que sería más fácil morir que vivir sin ti. Sus palabras hicieron que las lágrimas brotaran de sus ojos. En tanto trataba de detenerlas, se dijo que en lugar de llorar debería sonreír porque a pesar de todos sus propósitos estaban juntos otra vez. El príncipe besó la delicada mano con labios suaves, gentiles y a la vez posesivos.
Traté de decirme que no era prudente que nos volviéramos a ver, dijo él con voz muy baja para que los sirvientes no pudieran escucharlo, pero ahora estás aquí y nada más parece tener importancia. Me pediste que no te viera regresar de la coronación, dijo Angelina, pero tuve que hacerlo. Para mí fue muy afortunado que lo hayas hecho. ¿Cómo es posible que alguien quiera matarte?, preguntó ella. Anoche pude ver lo mucho que te quiere tu gente. Los revolucionarios pocas veces tienen una buena razón para hacer lo que hacen, respondió el príncipe. Solo desean acabar con el orden existente. Como ves, hay peligro aún dentro de mi paraíso montañoso. Debes cuidarte mucho. Él no respondió. Por favor, suplicó ella, hazlo por mí. Es imperativo que vivas no solo por ti sino también por Grecia. El príncipe suspiró. Siento que ya estoy sacrificándome lo suficiente por mi país al renunciar a ti. No me pueden pedir un mayor sacrificio. Por un momento Angelina permaneció en silencio, luego dijo. Anoche cuando estaba llorando mi miseria pensé que ya en una ocasión Grecia cambió el pensamiento del mundo y eso es lo que debe de hacer una vez más. El príncipe sonrió. Sé de lo que estás hablando. Era la época cuando los hombres eran poco menos que dioses. Y es lo que deben volver a ser. Los griegos han olvidado la visión que tenían entonces, aclaró el príncipe. Entonces tú debes hacer que la recuerden. Todos los que piensan como tú deben traer al mundo una vez más los ideales y el esplendor que fue Grecia. El príncipe la miró tiernamente. Solo tú podrías ser así, mi preciosa, dijo él. Solo tú podrías pensar como un griego, que la santidad está en la belleza de las cosas. Una vez más él llevó la mano de ella a sus labios y agregó. Pensamos igual. Somos iguales y me resulta difícil pensar en ti sin creer que seas griega, con la idea griega de lo que el mundo necesita. Angelina le dedicó una pequeña sonrisa. Tengo algo que contarte. Se detuvo al darse cuenta de que el capitán Souchos se encontraba parado junto al carruaje. Ya no hay peligro, señor. Hemos apresado al hombre. ¿Quién era? Un turco. ¿Un turco?, repitió el príncipe. ¿Estás seguro? No se muestra muy comunicativo en estos momentos, contestó el capitán con una ligera sonrisa, porque fuimos un poco bruscos con él. Pero revisé los papeles que llevaba en los bolsillos y estaban escritos en ese idioma. Además su aspecto no deja lugar a dudas. No puedo entender qué puede ganar con matarme. Quizás sepamos más cuando recobre el conocimiento, dijo el capitán. Se volvió hacia Angelina. Le debemos toda nuestra gratitud, señorita Medwin. El asaltante llevaba un arma poderosa y precisa. Su Alteza Real no hubiera tenido la menor oportunidad. Angelina lanzó un grito y el príncipe dijo. Sube, Aristóteles. No quiero molestar a la señorita Medwin, pero estoy seguro de que su excelencia querrá darle las gracias. Está deseoso de hacerlo, respondió el capitán Souchos. Angelina sintió que debería protestar y permanecer anónima, pero fue imposible. El capitán ya se lo había comunicado al embajador. El capitán Souchos se sentó frente a ellos. Debo decirles que había otro hombre junto con él, recapacitó Angelina recordando que no le había mencionado al príncipe nada acerca del hombre de la gabardina negra. ¿Otro hombre?, exclamó el capitán. Tenga mucho cuidado, Su Alteza. El príncipe no respondió. Alexis detuvo los caballos frente a la alfombra roja de la embajada. El príncipe descendió primero y ayudó a Angelina a bajar. Tui saltó sin esperar a que lo ayudaran. En el vestíbulo los esperaba el embajador. Se encontraba rodeado a ambos lados por oficiales con impecables uniformes de diplomáticos y detrás un grupo de gente que parecía ser todo el personal de la embajada. Cuando el príncipe apareció hubo aplausos y vivas más apagados pero más refinados que los de la noche anterior en el restaurante. Alteza, se adelantó el embajador, solo puedo dar gracias a Dios porque se encuentre vivo y le pido a la señorita Medwin que en nombre mío y de los demás presentes acepte nuestras más sinceras gracias. Hubo otro brote de aplausos y cuando Angelina extendió su mano el embajador se la llevó a los labios. Permítame presentarle a mis colegas, señorita Medwin. Ellos también desean darle las gracias. Angelina sonrió un poco ruborizada. Primero permítame presentarle al primer ministro de Cefalonia, el señor Alexandros Ypsilantis. Es usted la salvadora de nuestro muy amado soberano, señorita Medwin, dijo el primer ministro.
Y ahora continuó el ministro, el señor Carilaos Costas, el ministro del Exterior. Antes que pudiera terminar de hablar, Tui, quien había permanecido junto a Angelina todo el tiempo, comenzó a ladrar con furia al hombre que estaba parado junto al primer ministro. Angelina lo miró. Le pareció conocido. Era el hombre que había subido al segundo carruaje que se había alejado en dirección a la abadía. El señor Costas frunció el ceño e inquieto movió las piernas cubiertas por medias de seda negras. Entonces Angelina se dio cuenta de que lo había visto en más de una ocasión. Las medias negras. El hombre de la gabardina negra que había pateado a Tui en el jardín llevaba medias negras. Ahora ella supo tan bien como Tui quién había sido el otro hombre escondido entre los arbustos. Sin pensar en las consecuencias gritó: «Ese es el otro hombre, el hombre al que yo vi hablando con el asesino que llevaba el rifle». La voz de ella resonó por todo el salón. El príncipe se volvió para mirarla sorprendido. Entonces, antes que nadie pudiera hablar, el ministro del Exterior sacó una pistola de su bolsillo y la apuntó al corazón al príncipe. «Sí, era yo», gritó él, «y será mejor que todos se aparten de mi camino si no quieren que su príncipe reinante muera delante de sus ojos». Los asistentes se habían quedado paralizados, no así Tui que se abalanzó contra el hombre y le clavó los dientes en una pierna. El ministro del Exterior dio un grito y miró a su pequeño atacante preparándose para patearlo una vez más. Pero en esa fracción de segundo el príncipe se movió y se abalanzó sobre el ministro. Le asió la mano apuntando el revólver hacia el techo. Se escuchó el estruendo de un disparo seguido de otro y Angelina vio cómo Carilaos Costas se tambaleaba y caía al suelo. El capitán Soutsos le había disparado. Como salidos de un trance todos se acercaron hacia el hombre caído. Angelina sintió los brazos del príncipe que la rodeaban y la llevaban a otra habitación. Cerró la puerta detrás de él y sostuvo a Angelina contra su pecho. Ella, aún muy impresionada, no hacía otra cosa que asirse a él. «Todo está bien, amor», dijo él. «Gracias a ti supe quién era mi enemigo». «Lo sabías, por algo no te gustaba», observó Angelina todavía temblando. «Debe de haber estado conspirando con los turcos para apoderarse de la isla y tuvo que ser el que propiciaba los brotes de violencia que ni el primer ministro ni yo podíamos entender». «Tú estás vivo», gritó Angelina. «Sí, estoy vivo, mi amor», respondió el príncipe, «pero no está bien que tú te veas envuelta en estos horrores». Sus labios encontraron los de ella y la besó apasionadamente como si hubiera sido ella quien hubiera estado en peligro. Le quitó el sombrero y continuó besándola hasta que la habitación comenzó a dar vueltas alrededor de ella envolviéndola en aquella magia encantada que pensó nunca más volvería a experimentar. La puerta se abrió ligeramente y alguien introdujo a Tui en la habitación. Ya no ladraba, pero intrigado al encontrarse en un lugar desconocido comenzó a investigar el salón. Angelina rió levemente y dijo: «No fui yo quien te salvó sino Tui», al reconocer al hombre que lo había pateado en el jardín. El príncipe condujo a Angelina hacia el sofá que se encontraba junto a la chimenea. Por vez primera Angelina miró en torno suyo. Se encontraba en un salón muy grande y en el centro había una gran mesa. Le pareció que se hallaba en una especie de sala de consejo. En la cabecera de la mesa había una silla bellamente tallada que llevaba el escudo de armas de Cefalonia y que a ella le parecía más bien un trono. La hizo recordar la ascendencia real del príncipe. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. Debían separarse para siempre. Sin embargo, en aquel momento le era difícil pensar en cualquier otra cosa que no fuera en la proximidad del príncipe. «Te amo», exclamó él cuando se sentaron juntos. «Mi pequeña Perséfone, te amo y nadie pudo haber sido más valiente. Pero estás temblando. Voy a traerte algo de beber». Se dirigió a una mesa sobre la cual había vasos y varias botellas de cristal. «Un vaso de vino es lo que necesitamos», dijo él convencido mientras servía. Ella sintió deseos de correr a su lado y pedirle que la abrazara. «Debo comportarme con propiedad», se dijo y apartó la mirada de él. Sobre la chimenea había un enorme retrato y cuando el príncipe se acercó a ella con un vaso de vino en cada mano le dijo: «Qué extraño que tengan un retrato de Lord Byron aquí». «¿Por qué extraño?», preguntó él. «Mi primo no considera una embajada de Cefalonia completa sin el retrato del hombre a quien más que a nadie le debemos nuestra independencia». «¿Te refieres a Lord Byron?».
preguntó Angelina. Por supuesto, respondió el príncipe. Pensé que eras una estudiosa de nuestra historia. Trato de serlo, respondió Angelina, pero en lo personal veo a Lord Byron de una manera muy diferente. Tomó el vaso de manos del príncipe mientras hablaba y añadió. Cuando me dijiste que pensaba como una griega estuve a punto de decirte que soy la bisnieta de Lord Byron. El príncipe la miró con una expresión extraña en el rostro. ¿Qué es lo que estás diciendo? Creyó haber oído mal. No te entiendo. Desde que te conocí he querido decirte que tengo sangre griega en las venas, pero pensé que podía no gustarte. Papá siempre me ha dicho que eso es algo que no debe mencionarse a nadie. ¿Mencionar qué? Que mi abuela era la hija de Lord Byron. El príncipe se sentó en el sofá junto a Angelina. Comienza por el principio. ¿Quieres? ¿Cómo sabes eso? ¿No te desagrada? Lo miró con ansiedad. Claro que no, mi amor, respondió el príncipe. Solo estoy esperando escuchar algo que casi no puedo creer. Pero es cierto, exclamó Angelina mirando el retrato de Lord Byron. Durante los 4 meses que permaneció en Cefalonia antes de ir a Missolonghi donde murió, él se enamoró perdidamente de una chica de allí. ¿Cómo es posible que nosotros no sepamos esto? Preguntó el príncipe. Porque ella provenía de una familia importante. ¿Sabes cuál es el apellido? Sí, era Diliannis. Los conozco. Claro que los conozco, exclamó el príncipe. Ella y Lord Byron se veían en secreto. Él le escribió bellísimas cartas y algunos poemas. ¿Los tienes tú? Papá los guardó en el banco para mayor seguridad y también por miedo a que yo se los mostrara a alguien. Continúa, dijo el príncipe. Cuéntamelo todo, todo. Después de que Lord Byron abandonó Cefalonia, continuó Angelina, Nónica, ese era su nombre. Se dio cuenta de que iba a tener un bebé. Angelina se ruborizó. Aun cuando ella se sentía orgullosa de su parentesco con Lord Byron, le resultaba penoso hablar de aquello con el príncipe. Él le tomó las manos comprendiendo su turbación. Nónica se vio obligada a confesarle a su familia lo mucho que había amado a Lord Byron, continuó Angelina. Ellos se horrorizaron ante la idea de que ella estuviera en problemas y decidieron mantenerlo en secreto. ¿La criatura nació en Cefalonia? Preguntó el príncipe. Sí, y fue bautizada Aten por un sacerdote que juró guardar el secreto. ¿Qué pasó después? Le urgió el príncipe. Lord Byron se había hecho muy amigo del gobernador militar inglés, el coronel Charles James Napier. Recuerdo eso, observó el príncipe. Él también amó a una mujer de Cefalonia con la cual tuvo 2 hijas. Es cierto, murmuró el príncipe. Tan pronto como Aten pudo viajar, el coronel Napier la llevó a Inglaterra, donde fue criada por uno de sus parientes. Angelina sonrió al continuar. Cuando cumplió 20 años se enamoró de Henry Medwin, quien era un capitán en la Guardia de Granaderos. Tuvieron 2 hijas que murieron en la infancia y un hijo, mi padre, que nació en 1855. Se detuvo un momento pensativa, luego continuó. No conocí a mi abuela porque murió cuando yo tenía 1 año y mi abuelo se volvió a casar. Ella miró al príncipe y prosiguió. Mi padre nunca habla de su verdadera madre y a petición de él he llamado abuela a su madrastra. Los dedos de ella se apretaron sobre los del príncipe. La familia Medwin ha vivido avergonzada por lo que considera un bochornoso secreto, pero yo siempre me he sentido orgullosa, muy orgullosa de estar emparentada con Lord Byron. Por supuesto que debes estarlo, exclamó feliz el príncipe. ¿Te das cuenta de que esto lo cambia todo? Angelina lo miró sin entender. Quiero decir, aclaró él, que ahora podremos casarnos si es que me aceptas, mi pequeña y preciosa Perséfone. ¿Casarnos? Preguntó incrédula Angelina. ¿Pero cómo? No lo entiendo. Tú tienes que casarte con alguien de la realeza. Sería mucho más aceptable que me casara con la bisnieta de Lord Byron, dijo con orgullo. Todos saben que se le iba a ofrecer el trono de Grecia en Salona y ciertamente ahora como entonces los griegos lo ven como a un rey entre los hombres. No lo sabía, dijo Angelina. ¿Es eso cierto? Totalmente cierto y cualquier griego te lo dirá. Pero sobre todo él nos pertenece a nosotros, a los cefalonios. No puedo imaginar algo que le diera mayor placer a mi gente que el que yo me casara con una descendiente del hombre a quien se ve no solo como al salvador de Grecia sino casi como a un santo. No puedo creerlo, gritó Angelina.
Veo que tu conocimiento de la historia griega es incompleto, mi amor, comentó el príncipe con una sonrisa. Entonces continuó hablando en tono más serio. La caída de Missolonghi en 1826 hubiera sido otro horror más de la guerra si Lord Byron no hubiera dado su vida por Grecia 2 años antes. De no haber sido por la muerte de Byron, la flota turca quizá nunca hubiera sido atacada y destruida en la bahía de Navarino al año siguiente, y así la última llama de la independencia griega se hubiera extinguido. Angelina juntó las manos y dijo: sí, ahora lo recuerdo. La armada turca fue hundida por los ingleses, franceses y rusos, continuó el príncipe mirando hacia el retrato de Byron. Para fines de siglo Grecia lentamente se había unido para formar una nación. La fe que Byron tenía en la unidad griega y a la cual pocos le prestaban atención se volvió una idea muy importante con su muerte. Ahora comprendo, murmuró Angelina. Lo que los griegos y el resto de Europa pensaron fue que si Lord Byron, la figura más famosa de Europa en esos momentos, había decidido vincular su nombre con el de la pobre y abatida Grecia, seguramente valía la pena luchar por esa causa. El príncipe, poniéndose de pie, dio su mano a Angelina y con los brazos alrededor de ella levantó su copa en dirección a la pintura. Es por ti que mi pueblo y yo somos libres. Es por ti, dijo mirando amoroso a la joven, que encontré la felicidad. Juntos continuaremos tu lucha por los ideales griegos que jamás morirán.